El día de hoy vamos a hablar de esta patología que se llama leucemia, que es leucemia linfoblástica. Muy bien, pero para eso lo primero que tengo que saber es la clasificación, ¿no? Entonces, la clasificación de los antineoplásicos, que precisamente les había pasado las diapositivas para que se pueda entender. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de las neoplasias? Un pequeño resumen, lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son los pilares? ¿No? Entonces, lógicamente, la cirugía. Es el único tratamiento curativo para tumores sólidos. Entonces, ¿eso qué significa? De repente tienen un paciente, lo vamos a poner así, con un tumor a nivel del útero, simplemente díganles, hasta hacer una histerectomía, no hay más. Tu vida está en juego. Entonces, la histerectomía es un tumor, si hay un tumor sólido, ¿no? Entonces se tiene que someter a esta cirugía. 2, la radioterapia, aunque esto lo voy a poner con signos de interrogación, sobre todo en niños, es muy dañino hoy en día la radioterapia, vamos a verlo también, que dirige el control locorregional del tumor. Y la quimioterapia. La quimioterapia, ¿no? Su objetivo es controlar la enfermedad, ¿no? Disminuir el tamaño de los tumores, evitar a que éstas sigan aumentando de tamaño. Entonces, no se olviden los 3 pilares del tratamiento de las neoplasias: la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, y ahora vamos a hablar también de la inmunoterapia. La clasificación de los antineoplásicos, un pequeño repasito, dependiendo de cómo actúa según su mecanismo de acción, ¿no? Según su dependencia del ciclo celular. No se olviden, unos actúan en la interfase, otros actúan en la mitosis, otros actúan tanto en la interfase como en la mitosis, o sea, en todo el ciclo. Entonces hay que ver también eso, en qué parte del ciclo celular actúa un antineoplásico. Se puede clasificar también según su origen y se puede clasificar según su mecanismo de acción. Este es el más importante, según el mecanismo de acción. Aquí tenemos a nuestro primer grupo. Los agentes alquilantes, ya sabemos que son citotóxicos, ¿no? Van a bloquear la síntesis de ADN. Por favor, esto es urgente que nosotros vayamos viendo. ¿Qué agentes alquilantes? Carmustina. Nos vamos a ir familiarizando. Estreptozotocina, ciclofosfamida, ifosfamida, carboplatino, melphalan, cisplatino, oxaliplatino, dacarbazina, procarbazina, estramustina, temozolomida, ¿no? Entonces, uno por uno hay que ir analizándolos. Antimetabolitos, segundo grupo de fármacos, ¿no? Es una clasificación. ¿A quién tenemos? Cabecitabina, gencitabina, citarabina, metotrexato, fludarabina, tegafur, fluorouracilo. La pregunta, ¿y por qué tengo que saber? Porque van a ver ustedes que ya la terapia, la quimioterapia no es con un solo fármaco. Se hace el tratamiento con varios fármacos y tenemos que ver el mecanismo de acción para hacer sinergismos de potenciación. Antibióticos antitumorales. Estamos haciendo un simple repasito, ¿ya? Bleomicina, epirubicina, dactinomicina, mitomicina, doxorubicina, mitaxontrone y la doxorubicina liposomal, que esta es la que más se está utilizando porque tiene mayor biodisponibilidad. Tercero o cuarto, agentes del uso mitocondrial, otro grupo. Paquitlaxel, vincristina, esto creo que entra todo, docetaxel, vindecina, vimblastina, vinorelbina. Seguimos. Quinto grupo, inhibidores de la topoisomerasa. ¿Se han dado cuenta? Tenemos muchos como para elegir. Irinotecan, etopósido, topotecan, tenipósido. ¿Sí? Perfecto, ahí vamos bien. Ahora, vamos a ir hablando, también así como hemos visto, de forma muy resumida, la clasificación, porque lo tienen en sus, creo, más de 160 diapositivas, uno por uno está detallado, es un resumen nada más. Las RAMs más importantes, ¿no? Es esto, la
el hecho del daño a nivel de la médula ósea, por favor. Esto va a depender según el agente antineoplásico, según la dosis, además de eso. No se olviden, ¿me entienden?, que en este caso los agentes alquilantes son los más tóxicos a este nivel, ¿sí? Entonces, dañan la médula ósea y ¿qué producen? Disminución de glóbulos rojos, disminución de glóbulos blancos y disminución de plaquetas. ¿Vamos bien hasta ahí? Otra rama en favor de los agentes alquilantes, que es uno de los fármacos que más se está utilizando, es la famosa mucositis, ¿no? Y puede ser en cualquier lugar. En este momento les estoy mostrando una mucositis a nivel de la boca, de la cavidad bucal en la lengua, ¿no? Entonces, los quimioterápicos, sobre todo los agentes alquilantes, producen esta RAM. Vamos a seguir. Otra RAM que también habíamos visto, estamos resumiendo nada más, es la toxicidad a nivel gonadal. ¿Qué significa? Disminuye el número de células germinales, por lo tanto, va a disminuir la cantidad de espermatozoides. Entonces, la quimioterapia, ¿me entienden?, puede producir infertilidad, en este caso, en los varones y lamentablemente también en las mujeres. Ahí tenemos un recuento de espermatozoides. Algo importante, los agentes alquilantes son teratógenos, por favor, sobre todo si se administra en el primer trimestre del embarazo. De todas formas, en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo, también lo debemos manejar con mucho cuidado. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Agentes alquilantes, seguimos, la famosa alopecia, ¿no? A veces nos ponemos un gorrito o nos ponemos una pañueleta, ¿no? Y piensan de que, bueno, hemos sido sometidos a una quimioterapia. Entonces, en la alopecia, no solamente aquí están los agentes alquilantes, también están los derivados del platino. Además, los derivados del platino producen nefrotoxicidad, ototoxicidad, neurotoxicidad y, lógicamente, vómitos, sobre todo con el cisplatino. La amenorrea también es común, producido por los efectos alquilantes. Ahora, vamos a ir viendo una toxicidad específica. Por ejemplo, derivados del platino. Vamos a ir viendo, ¿no? Derivados del platino. ¿Qué produce? Nefrotoxicidad, ototoxicidad, neurotoxicidad, emesis son los que más producen vómitos. El cisplatino, el carboplatino produce mielosupresión, son los más potentes, y el oxaliplatino produce neurotoxicidad. Estamos viendo RAMs más específicos en este caso. Los antimetabolitos, ¿qué RAM? Son, yo diría, los más tolerados. El daño es leve, produce mielotoxicidad, mucositis y diarrea, los antimetabolitos. Los antibióticos tumorales, también esto hemos visto con detalle, de todas maneras, que son cardiotóxicos. La mielosupresión como el resto, la alopecia como el resto, la toxicidad gastrointestinal y el efecto vesicante, ¿no? Seguimos. Los agentes de uso mitótico, ¿no? En este caso la vincristina, etcétera, producen mielosupresión, diarreas, mucositis y efecto vesicante. Los agentes del uso mitótico, los taxanos, producen neutropenia, por favor, eso también es urgente tomar en cuenta durante el hemograma, los fenómenos de alergia de tipo anafilactoide. O sea, producen anafilaxia, shock anafiláctico. Los inhibidores de la topoisomerasa, toxicidad a nivel gastrointestinal y la mielotoxicidad. Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo desde su mecanismo de acción. Los agentes alquilantes, no se olviden que van a inhibir la síntesis del ADN. Son citotóxicos, son mutagénicos, son carcinógenos, ¿no? Vamos a ir viendo acá. ¿En qué utilizamos? Uno por uno, vamos a ver tumores cerebrales, etc. Esto ya no lo vamos a ver con detalle, porque ya lo tienen en las diapositivas. Entonces, ahí era un resumen que quería realizarlo para que se pueda ver. De todas maneras, ahora sí nos vamos a ir
ya directamente a lo que es la leucemia, una vez que se ha visto la clasificación, las reacciones adversas más importantes y el mecanismo de acción. Perfecto, ahora sí. Perfecto, ahora sí, nos venimos para acá, ¿no? Vamos a ir viendo. Veamos. Analizaremos un poquito, antes de hablar de leucemia, que es una de las patologías que vamos a elegir el día hoy día para ver cómo se puede hacer posible tratamiento, porque en realidad el tratamiento va a variar según los hospitales, en este caso, donde hay oncólogos, hematólogos, cirujanos, etcétera, ¿me entienden? Que tienen que ver con el área de oncología. Entonces, veremos un poquito lo que es la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Sabemos que la médula ósea se encuentra aquí en el centro del huesito, ¿no? Y es el encargado de formar, yo diría, los elementos formes de la sangre, ¿no? Estamos hablando de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Y también, ¿me entienden? Acá están las células madre, las que van a originar células que van a ir al torrente sanguíneo. Ahora, continuamos esto para que se pueda entender. Las células madre, lógicamente, experimentan cambios para dar lugar a las células sanguíneas, ¿no? Luego, estos se van a convertir en linfocitos, ya sabemos que es el linfocito, es un tipo de glóbulo blanco, ¿no? Y tenemos también acá que van a dar lugar a las células mieloides. Entonces, en la médula ósea se originan los linfocitos y se originan las células mieloides. Hasta acá vamos bien. Y lógicamente también se originan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, repetimos hasta acá, las células madre de la médula ósea dan lugar a los linfocitos y van a dar lugar a las células mieloides. Y vamos a ver cuál es la relación con los granulocitos, por ejemplo, en este cuadrito que ya con seguridad lo deben conocer. Nos venimos para acá. Miren, ahí. Aquí sí nos vamos a detener. Acá tenemos una célula madre sanguínea que se ha producido, ¿dónde? En la médula ósea. Esta célula madre, habíamos dicho que va a dar lugar al precursor de los linfocitos. Lo vamos a llamar célula madre linfoide. Quiero que me vayan entendiendo esto. Este va a dar lugar al linfoblasto. Y miren, el linfoblasto va a dar lugar al linfocito B y al linfocito T. Y también al linfocito citolítico natural. 3 linfocitos. ¿Sí? Entonces, linfocito B, linfocito T y linfocito citolítico natural. En cambio, por la otra vía, esta célula madre va a dar lugar a una célula madre mieloide. Acá teníamos linfoide, acá tenemos mieloide. Y esta célula madre mieloide, por una parte, da lugar a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Vamos bien hasta ahí. Entonces, miren, esto por favor, quiero que esté claro, no solamente para los que manejan farmacología para el cáncer o fármacos para el cáncer, sino para los bioquímicos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a alterar, en este caso, los glóbulos rojos, las plaquetas? ¿En qué tipo de leucemia? En la leucemia mieloide, sea crónica, sea aguda, ¿no? Ahora, vamos bien, la célula madre mieloide va a dar lugar al mieloblasto y el mieloblasto, lógicamente, va a dar lugar a los granulocitos. Esto lo vemos al microscopio, ¿no? Que el eosinófilo, que el basófilo, que el neutrófilo, ¿no? Entonces son los que tienen granulos en su interior. Entonces, hasta acá vamos bien. Entonces, la célula madre que se origina en la médula ósea da lugar a una célula madre linfoide y a una célula madre mieloide. La célula madre linfoide, no nos olvidemos, que da lugar a los linfocitos B, T y al linfocito citolítico. Y la célula mieloide, glóbulos rojos, glóbulos blancos y a los granulocitos. Perfecto, hasta aquí está clarísimo. Ya sabemos cuál es la función de los glóbulos rojos. Solamente
para que podamos entender. Es el encargado de transportar los nutrientes, además de eso, el oxígeno, ¿no? Es el que va a permitir, además qué sé yo, que llegue oxígeno y nutrientes a las células, y luego transporta también el dióxido de carbono. Las plaquetas, no nos olvidemos, que tienen como su precursor el megacariocito, eso ya lo sabemos. Lo primero se activa el tapón plaquetario cuando hay ruptura de un vaso, luego recién se activa la cascada de coagulación, ¿no? Y ahí hay producto final, la fibrina, que es el coagulito. Entonces, esto, por favor, a veces yo he visto que se confunde cuando hay una ruptura de un vaso, sí o sí primero se tiene que formar el tapón plaquetario. Cuando se forma el tapón plaquetario, recién se activa la cascada de coagulación y como producto final tengo el coágulo, que es la fibrina. Pero para que haya fibrina, escúchenme, necesito que haya, en este caso, formación del tapón plaquetario. De ahí es que el ácido acetilsalicílico, si se dan cuenta, es un excelente antiagregante plaquetario, pero a la vez, si bien directamente no es anticoagulante, pero de alguna forma está bloqueando la activación de la cascada de coagulación. Perfecto. Los glóbulos blancos, ahora sí, aquí nos vamos a detener, ¿no? ¿Cuál es su función? Los glóbulos blancos, yo les había mostrado un videíto, su función es combatir contra las sustancias, en todo caso contra los antígenos, combatir con todo cuerpo extraño que ingresa a nuestro organismo. Esa es su función. Entonces, los linfocitos en realidad ya son células maduras. ¿De dónde se forman? De los linfoblastos. ¿Y dónde se produce? En la médula ósea. Muy bien, vamos. Ahora, los linfocitos, además de eso, son las principales células del tejido linfático, que es una parte importante del sistema inmunitario. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del famoso drenaje linfático que se hace en estética, ¿no? Muchas veces decimos, no solamente es aplicar la crema, ¿no? Hagas una crema, no sé, un anti-age, pongámoslo, y me aplico y listo, ¿no? Hoy se hace el drenaje linfático. ¿Qué significa el drenaje linfático? Voy a hacer que todas las impurezas vayan a la linfa, ¿me entienden? Y en la linfa, todas estas impurezas, sustancias extrañas, son atacadas. ¿Por quién? Son atacadas por los linfocitos. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ahí tenemos a los linfocitos. Ahora miren, los linfocitos, lógicamente, están distribuidos, ¿no? En todos los ganglios. Y ahí vamos a llamar, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a ir viendo, acá tengo las amígdalas, el timo, el vaso, las placas de Peyer, la médula ósea, los vasos linfáticos, los poplitos, los inguinales, el apéndice, el conducto torácico, el epitroqueal, braquial, axilares pectorales. ¿Por qué es urgente esto? Cervicales. Parecería que no fuera urgente, pero en oncología no saben lo importante que es. ¿Están entendiendo? Se me ocurre, por favor, por ejemplo, cuando vimos a un paciente con cáncer de testículo, ¿me entienden? Entonces, lo que habíamos visto son estos adenomas, o sea, estos tejidos linfáticos, estos nódulos linfáticos, estas cositas son los nódulos, se agrandan de tamaño. Entonces, cuando se hace en todo caso, cuando se hace una resonancia o cuando se hace una tomografía, siempre se pide a que no solamente se saque la tomografía del lugar donde está el tumor, sino que tiene que sacar, ¿me entienden?, del resto, en este caso, de los tejidos linfáticos, ¿no? Del resto de los nódulos linfáticos. Y hay que ver si están o no están aumentados de tamaño. Si están aumentados de tamaño, puede suceder dos cosas, o que hay un proceso infeccioso o que simplemente el tumor está haciendo metástasis, peligroso, ¿no? Entonces, es urgente ver, repito, el tamaño de los nódulos que están cerca del tumor. Perfecto, muy bien. Hay dos tipos principales de linfocitos, ¿no? Las células B y las células T. Aquí ya vamos a empezar a diferenciar a la leucemia, ¿sí? A ver, me voy a venir por acá. Hasta acá vamos bien. Tenemos dos tipos de linfocitos B, linfocitos T. HAL, ¿qué significa? HAL, vamos a ir viendo, leucemia linfocítica aguda. Sí, ese es HAL.
Vamos a ir viendo, ustedes van a escuchar hablar de esto, Hal. Leucemia linfocítica aguda. Lo pueden llamar también leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué? Porque el precursor de los linfocitos son los linfoblastos. Pero de todas formas, estamos hablando de toda esa serie de donde se originan los linfocitos. Entonces, ¿qué significa, Hal? Leucemia linfocítica aguda o leucemia linfoblástica aguda. Es la leucemia más común en niños. ¿Dónde puede comenzar? En las células B o en las células T. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces acá, ¿dónde va a empezar? Nos vamos a venir para acá. En los linfocitos T o en los linfocitos T. En cualquiera de los dos. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Seguimos hablando ahora de los glóbulos blancos. Los granulocitos, ¿se acuerdan de los granulocitos? Acá están los granulocitos. Nuevamente, por eso quería que esta imagen esté bien entendidita. Acuérdense de esto, o los que han ingresado recién. La célula madre daba lugar, por una parte, a los linfocitos, y por otra parte, al resto de los elementos formes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero este es lo que me interesa, los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Y acá estoy hablando de la célula madre mieloide, y acá está el mieloblasto. Ahora sí, ahora que nuevamente se ha repasado esa parte, nos vamos acá. Ya sabemos quiénes son los granulocitos. Se originan por la otra vía, ya no por la vía de los linfocitos, sino por la otra vía de la célula madre mieloblástica. Entonces ahí tenemos los granulocitos, ¿no? Son glóbulos blancos maduros que se desarrollan ¿de dónde? De los mieloblastos. El mieloblasto es una célula inmadura que sale de la médula ósea. Estos gránulos tienen en su interior, estos granulocitos tienen en su interior gránulos que son enzimas, que además de eso tienen la capacidad de destruir los gérmenes. Entonces, este otro tipo de leucemia es cuando hay una alteración, una proliferación excesiva de estos glóbulos blancos de la serie de los mieloblastos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hasta acá vamos a ver, aquí sí más. Los monocitos también se desarrollan a partir de los monoblastos. ¿Sí? Y aquí aparece que es un otro glóbulo blanquito que no es granulocito, ¿no? Sino es el monocito. Perfecto. Y ahí tengo las leucemias, ¿no? La leucemia que se origina por una excesiva producción de linfocitos y la otra que tiene que ver por la vía de los mieloblastos. Perfecto. Vamos bien hasta aquí. Muy bien. Entonces es urgente que nosotros en un leucograma diferenciemos qué cosa hay más. ¿Qué estás encontrando más? Me dirás, ¿sabes qué? He encontrado más linfocitos. No, más neutrófilos, más basófilos, más eosinófilos, más monocitos. Entonces, ahí nosotros ya nos damos cuenta de qué tipo de leucemia estamos hablando. La más común, ¿cuál es? La HAL, la leucemia linfocítica aguda. Y la otra sería la leucemia mielocítica aguda. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Vamos. Inicio y propagación de la leucemia. Vamos a ir viendo, por favor. Algunos tipos de leucemia también pueden, miren, ¿de dónde está naciendo entonces la leucemia? Está naciendo a partir de la médula ósea, ¿no? Vamos a ver acá, pero van a ver. Algunos tipos de leucemia también se pueden propagar a otras partes del cuerpo. Sabemos que nace de la médula ósea, pero se puede propagar a los ganglios linfáticos, al vaso. En otras palabras, está haciendo metástasis al hígado, al sistema nervioso central, al cerebro, a la médula espinal, a los testículos y otros órganos. Entonces, una leucemia sale de su lugar y hace metástasis y va a otros tejidos, a otros órganos, ¿no? Algunos otros tipos de cáncer infantil, miren, por ejemplo, como el neuroblastoma. ¿Qué es el neuroblastoma o el rhabdomyosarcoma? El neuroblastoma, ¿no? ¿Dónde comienzan? En otros órganos, ¿me entienden? Y se pueden propagar a la médula ósea. O sea, si me dejo entender. En la leucemia, ¿no? La proliferación de células malignas salen de la médula ósea
al resto de los órganos, al cerebro, a los testículos, a todo lugar. En cambio, en el neuroblastoma, en el cáncer de cerebro, y en el rhabdomyosarcoma, en el cáncer de tejidos blandos, ¿no? La célula maligna nace de ahí, ¿y dónde va? A la médula ósea. Entonces, al revés. Entonces, ahí ya no se llama leucemia. ¿Me están entendiendo? Entonces, de repente, nosotros sospechamos de que el paciente tiene leucemia y se hace la punción, se hace, qué sé yo, digamos, los hemogramas, todos los exámenes correspondientes y vemos que sí hay leucemia. Pero, si esta célula maligna que ha llegado a la médula ósea es de otro lugar, como por ejemplo de un tejido blando, ¿no? Una rhabdomyosarcoma, ya no se llama leucemia, sino es una metástasis, ¿me entienden?, del rhabdomyosarcoma. Perfecto. Entonces es urgente siempre ver el origen, dónde se está originando este cáncer. Ahí tenemos, ¿no?, el rhabdomyosarcoma, neoplasia maligna, rara, de crecimiento, este es de músculos que están cerca del tejido esquelético, ¿no? Y puede ser embrionario, alveolar, pleomórfico. O sea, cada cáncer tiene sus propias características. Muy bien. Ahora que ya tenemos una idea de lo que es la leucemia, luego vamos a ver enseguida la clasificación, porque hay una clasificación muy, muy interesante según el cuadro clínico, ¿no? Hablaremos un poquito del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, ¿ya?, la cirugía para la leucemia en niños, la radioterapia, que tiene muchas desventajas, la quimioterapia, que es uno de los que más se está utilizando, medicamentos de terapia dirigida a la leucemia para niños, tenemos la inmunoterapia, por favor, que esto es muy urgente, ¿no? Altas dosis de quimioterapia y el trasplante de células madre, ¿no? En este caso, siempre y cuando tengamos un donador, trasplante de células madre. Hoy en día, en ese video, por ejemplo, que les iba a mostrar, la misma doctora decía, antes la mortalidad era alto, hoy en día, gracias a los nuevos esquemas de tratamiento, donde se están utilizando varios fármacos y añadidos con el apoyo de, qué sé yo, digamos, de corticoides, por ejemplo, mejorando la inmunoterapia, etcétera, entonces los casos de mortalidad han bajado impresionantemente. Ahora vamos a ir viendo los tipos de leucemia. Ya sabemos lo que es leucemia según su crecimiento. Puede ser aguda, de crecimiento rápido, ¿no? Entonces, antes decíamos, por ejemplo, dolor agudo, dolor crónico, ¿no? Decíamos, si es más de 6 meses es crónico, si es menos agudo. Aquí no. El agudo es de crecimiento rápido. Ese tumor, ¿me entienden? Esas células malignas, pero se van proliferando impresionantemente. Eso es agudo. Y crónico es de crecimiento lento. Ahora, según el inicio, no nos olvidemos, ¿no? Puede ser aquellas que se han originado de las células mieloides, ya sabemos, y aquellos que se han originado de las células linfoides, que es la más común. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la más común es la leucemia linfocítica aguda, ¿no? Llamada también leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué se llama? HAL, ¿no? Ahora, esta otra, leucemia aguda o leucemia mieloide aguda, AML, ¿no? Dice leucemia mieloide aguda. No nos olvidemos que este es por la otra vía, por la vía de la célula madre mieloblástica, que va a dar lugar a los rojos, a las plaquetas y a los granulocitos, ¿no? Entonces, con un hemograma bien hecho, ¿me entienden? Nosotros ya estaríamos indicando de qué tipo de leucemia es. En este caso, miren, por favor, quiero que me escuchen. ¿Qué tal si tengo, por ejemplo, a un paciente que le hacemos un hemograma y nos sale leucocitosis, qué sé yo, neutrofilia, con linfopenia? Nos decimos, una BCG acelerada, ¿qué decimos? Aquí hay una infección. Este paciente está cursando con una infección aguda, pero ¿dónde? ¿No ve? ¿Dónde? Entonces le hacemos el resto de los exámenes. Entonces, en la leucemia, o sea, ¿cómo podemos detectar? Con una plaquita viendo ¿qué cosa está aumentando? Está aumentando los linfocitos, está aumentando los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, y haciendo un buen diagnóstico al inicio, lógicamente, se instaura el mejor tratamiento.
Ahí tenemos las leucemias agudas, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Las leucemias agudas, no nos olvidemos que son de evolución rápida, las leucemias crónicas son de evolución lenta, ¿sí? En pocas ocasiones, las leucemias agudas pueden tener características de HAL y de AB. ¿Eso qué significa? Una leucemia aguda puede llegar a tener una alteración en los linfocitos y puede tener también una alteración en los granulocitos, ¿no? Y a este se les llama leucemias de linaje mixto, o leucemias agudas indiferenciadas, o leucemias agudas bifenotípicas, mixtas o MPAL. ¿Se han dado cuenta? Entonces estamos hablando de una leucemia que se llama HAL, de una leucemia que se llama AML, y ahora ya nos aparece una leucemia que se llama MPAL. Esta no nos olvidemos, muchos linfocitos, muchos granulocitos, ¿no? Y también aquí también afecta las plaquetas y los glóbulos rojos, y acá es una mezcla de estos dos. Perfecto, vamos, nada complicado. Y ahí está el diagnóstico, a veces en la clínica aparecen unos, bueno, unos pequeños hematomas, luego aparecen unos pequeños nódulos que a la larga inclusive parecerían costras que se van infectando. Perfecto, vamos. Leucemia crónicas. Las crónicas, dentro de las crónicas tenemos a la leucemia mieloide crónica, lo voy a abreviar CML, leucemia mieloide crónica. También se lo conoce con el nombre de leucemia mielógena crónica y esto es poco común en los niños. El cuadro clínico me pareció muy interesante esto, leucemia mieloide crónica. En realidad, el cuadro, tanto en la leucemia mieloide como en la leucemia linfoide, ¿no? El cuadro clínico es similar. Entonces, por favor, esto quiero que vayamos viendo con detalle, ¿no? Puede ser asintomático, sí, en el cuadro, en un estudio que se ha hecho, del 20 al 50%. Fatiga, 34%, malestar general, apenas el 3%. Miren, pérdida de peso, por favor, en un 20%. Pero lo más triste es el asintomático, ¿no? Que no nos demos cuenta. La pérdida de peso, y yo recuerdo cuando me dio un paciente, doctorita, estoy preocupada, pero ¿qué ha pasado? He bajado de peso increíblemente, pero sin hacer dieta, sin nada, y me preocupa que tenga cáncer. Claro, si de la nada bajas de peso, ¿me entiendes? Sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, nada. Ojo, hay que parar, aquí algo está pasando. No siempre puede ser cáncer, puede ser otra patología, ¿no? Diaforesis, una transpiración excesiva, distensión abdominal, ¿no? Que se les hincha el estómago, las hemorragias, por favor, sobre todo en la leucemia mieloide, acá va a haber las hemorragias, porque no nos olvidemos que en la leucemia mieloide afecta a las plaquetas. La esplenomegalia de un 48 a un 76%. Normalmente, por favor, esto no lo tomamos en cuenta. La anemia del 45 al 62%, otro dato muy, pero muy importante. La leucocitosis, miren, o sea, ¿saben qué? Esto es facilito. Suben los leucocitos, bajan las plaquetas, bajan los glóbulos rojos, o sea, ya, aquí es que hay algo, ¿no? Y la trombocitosis, ¿me entienden? De 15 al 34%. Perfecto, muy bien. Vamos, ahí tenemos leucemias crónicas, leucemia linfocítica crónica, acá tenemos otra, ¿no? Y habíamos visto agudas, habíamos visto leucemia mieloide crónica y leucemia linfocítica crónica, que lo vamos a abreviar LLC. Esta también es muy poco frecuente en niños. ¿Cuál es la más aguda? La leucemia linfocítica o linfoblástica aguda, o sea, la de rápida evolución. Eso es lo peor. O sea, tenemos que actuar, pero ya así de rápido. Esa es la más común en niños. No son las crónicas, repito, ¿cuáles son las más comunes? Las agudas, las de evolución rápida. Muy bien, tenemos acá otro que se llama la leucemia mielomonocítica juvenil, poco común en niños y en realidad poca común. Esto es en jóvenes también, ¿no? Esta se origina a partir de las células mieloides, dice mielomonocítica. Su nombre dice, son de los mielocitos, pero donde se aumentan son los monocitos. Y acá tenemos, seguimos, la leucemia mielomonocítica juvenil.
se presentan con más frecuencia en niños de poca edad. Gracias a Dios son poco frecuentes. La piel se pone pálida, aparece tos, el paciente sangra con facilidad, hay moretones, qué sé yo, digamos, hay presencia o alteración a nivel de glóbulos blancos, a nivel de los pulmones, hay sarpullido, se agranda el vaso, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ir al tratamiento. No solamente es quimioterapia, o sea, se han dado cuenta, los fármacos antineoplásticos, la quimioterapia es una partecita nada más de toda la terapia que se hace al paciente con cáncer. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ir viendo de la leucemia más común, HAL, leucemia linfocítica, no se olviden, o leucemia linfoblástica aguda. Acá tenemos inducción, consolidación, llamada también intensificación, y mantenimiento. Esos tres. Parecería que fuera facilito, ¿no? Inducción, consolidación, mantenimiento, ¿sí? Inducción, consolidación y mantenimiento. La duración, miren, dura de 2 a 3 años. Y el tratamiento es intenso durante los primeros meses. O sea, el tratamiento es largo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. No se olviden, inducción, consolidación o intensificación y mantenimiento. Hablaremos ahora de la inducción. ¿Cuál es el objetivo principal de la inducción? Es hacer que se remite el cuadro. ¿Qué es remisión? Remisión, por si acaso, no es cura. Remisión no es cura. Remisión es que se pierda el síndrome, la signo-sintomatología, ¿no? Si el paciente tenía malestar, falta de apetito, lo que sea, que se pierda, o sea, que se remita el cuadro, pero no se está curando, porque realmente cuando se cura, cuando desaparecen todas las células malignas. Acá todavía no, simplemente en la inducción simplemente hay una remisión. ¿Y saben qué es lo triste? Que en muchas familias, es costosa además de eso, hacen la remisión, aparentemente el niño mejora, ya está bien y parecería que se ha sanado. No es así, ¿no? La remisión no es la cura total, es una cura radical, no total. En la inducción, además de eso, no solamente es que el paciente mejora, sino, no nos olvidemos que la alteración, ¿dónde era? En la médula ósea. Entonces, en la inducción, después de la inducción, ya no existen células malignas en la médula ósea. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Estas se vuelven normales y los recuentos sanguíneos son normales. O sea, aparentemente en la remisión todo está normal, porque ya no hay células en la punción lumbar que se le hace, ¿no? No hay ya células malignas, no hay ya alteración en el hemograma, todo está normal, ya no hay leucocitosis, ya no hay linfocitosis, todo está normal, ¿no? Pero no es cura total. Más del 95% de los niños con leucemia linfocítica aguda entran en remisión, miren, después del mes de tratamiento. Al mes, una belleza, ese niño ya está bien. Qué belleza, ¿no? Ahora, ¿qué se debe hacer en la inducción? En la inducción no es pues que, ¿sabes qué? A tu hijito le vamos a hacer quimioterapia, por lo tanto, viene hoy día, mañana en tu casa, viene otro día y luego viene de 2 días. No, se tiene que hospitalizar. La pregunta, doctora, ¿dónde? Para eso, yo diría, el médico que abra un centro de oncología, como este dibujo, ¿me entienden? Oh, por Dios, no saben que solamente tendría éxito, sino saben que ayudaría a un montón de gente. Y hoy en día lo que yo he aprendido es dar y dar y dar para hacer feliz a la gente, porque después el reconocimiento viene nomás, ¿no? Lugares, por ejemplo, donde el paciente pueda salir, lugares donde el paciente pueda oxigenizarse, lugares donde el paciente se sienta como en casa, lugares donde hay agüita, inclusive una vertiente donde pueda sonar el ruido de la agüita, donde hay avesitas, o sea, este tipo de hospitales necesitamos, porque son hospitalizaciones prolongadas y sí o sí el niño se tiene que hospitalizar. ¿Por qué? Porque en el hospital
Este niño va a tener su médico especialista, va a tener su enfermera especialista, no es cualquier enfermera, es una enfermera oncóloga. Y algo importante, la nutrición, por favor. Nosotros nos hemos olvidado de la nutrición enteral y de la nutrición parenteral, por favor. Miren, colegas, lo importante de esto que es que mi sistema inmunológico esté bien. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad del sistema inmunológico. Es la falta de capacidad del sistema inmunológico de poder engullir, deglutir, comérselo si quieren, vencerlo a la célula maligna. Entonces la nutrición pues fundamental, fundamental. Yo me pongo a pensar en cuántos hospitales se está haciendo nutrición enteral y parenteral. Pensamos que le metemos un suero, piensen, a ver, glucosa, fisiológico, un Ringer normal, un Ringer lactato. Si quieren, no sé, pues un multiamín, no sé, ¿me entienden? O sea, vean la composición, es pobre, pobre, hasta el multiamín, pobre en nutrientes. Necesitamos nutricionista, en este caso, exclusivamente para el tema de pacientes con cáncer. En esta, además de eso, el paciente se ve la pantalla, ya estamos con pantalla. Sí, doctora, se ve bien. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, les decía, ¿no? Dentro del hospital, este niño va a recibir antibióticos, transfusiones de glóbulos rojos, transfusiones de plaquetas, si es que requiriese. Entonces, ¿dónde se va a hacer eso? Lógicamente, dentro de un hospital. Entonces, sí o sí, al niño se lo tiene que internar. No puede ser tratado en forma ambulatoria. Pues saben que se nos va a ir el niño, sino imagínense sus defensas terriblemente bajas, se va a su casa, suficiente alguien que esté resfriado y en plena quimioterapia, ese niño inmunodeprimido no se va a morir por el cáncer, sino por un simple virus estacionario, por una gripe o por un resfrío. Entonces lo tenemos que cuidar y en el hospital, lógicamente, van a tomar todos los recaudos, ¿no? Vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la terapia de inducción, acuérdense. Entonces empezamos con inducción. Esta es una de los esquemas que más resultados está dando para esta patología, para el HAD, ¿no? Utilizamos 3 medicamentos durante el primer mes. Miren este. L-asparginasa, aquí está. La vincristina, aquí está. Y un corticoide maravilloso que lo utilizamos, que es la dexametasona. Entonces, 2 fármacos oncológicos. Ya sabemos dónde pertenece la vincristina y dónde la L-asparginasa. ¿Sí? Por eso decía, necesito que, para hablar de terapia, necesito que conozcan todos los fármacos y sepamos qué mecanismo de acción tiene, si hay sinergismo de potenciación. Acá, por ejemplo, hay sinergismo de potenciación, ¿no? Entonces, en la terapia de inducción, durante el primer mes, acuérdense, L-asparginasa, vincristina y dexametasona. Seguimos. Por favor, vamos. Para los niños de alto riesgo. Seguimos en inducción. ¿Ya? Se incluye una antraciclina más, que tiene diferente mecanismo de acción que las anteriores. La que más utilizan, ¿cuál es? La daunorubicina. ¿Sí? Vamos bien hasta entonces. La L-asparginasa, la vincristina, la dexametasona, y estamos utilizando una antraciclina más, que sería la daunorubicina. Otros medicamentos que se pueden administrar al principio, por ejemplo, en cierto tipo de pacientes, ¿no? Donde exista reacción adversa, es el metotrexato y la 6-mercaptopurina. Entonces, ahí ya tenemos para elegir. Al inicio, ¿me entienden? Se puede administrar también metotrexato y la mercaptopurina. Seguimos en inducción. Seguimos en el primer mes. ¿Se han dado cuenta cómo se bombardea con medicamentos? ¿No? Y aquí se puede complicar el cuadro si es que la leucemia linfocítica aguda es por alteración cromosómica, ¿no? Por ejemplo, hace rato ese niño decía, no, yo tengo leucemia porque tuve una infección, dice, a nivel del hueso y eso es lo que me ha originado, dice, ¿no? Pero si aparece este cromosoma llamado Filadelfia, no, ahí sí que
se complica el cuadro. Esta es una alteración ya cromosómica, ¿no? Y ahí ya le aumentamos otro fármaco que se llama imitanib. El cromosoma Filadelfia es poco frecuente en el HAL, más bien aparece en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces, acá es muy poco frecuente, pero puede haber. Donde hay más, ¿dónde es? En la leucemia mieloide, o sea, en otra vía, en la que no es muy frecuente. Perfecto, seguimos en inducción, ¿no? Seguimos, ya se han administrado los primeros fármacos para quimioterapia, y además de eso, acá viene la quimioterapia intratecal. ¿Eso qué significa? Que vamos a poner en el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, directamente, por punción entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. Su objetivo en esta primera fase que es destruir todas las células malignas de la leucemia. Ese es el objetivo, evitar a que se propague a otros lugares, ¿no? Entonces, evitar a que se propague. Entonces, su objetivo, ¿cuál es? Destruir a las células leucémicas que están ¿dónde? Están en médula ósea. Entonces, por lo general, en esta quimioterapia intratecal, ¿qué estamos utilizando? El metotrexato. Se puede añadir un corticoide como la hidrocortisona, y se puede añadir además de eso la citarabina, sobre todo cuando es de alto riesgo. Entonces, cuando es de alto riesgo, metotrexato, hidrocortisona más citarabina. Si es de bajo riesgo, metotrexato más hidrocortisona. Pero realmente yo diría los tratamientos, pero son demasiado, aparte de ser dolorosos y todo eso, o sea, tiene que ser drástico en esta situación. Y de ahí viene, ¿me entienden? La terapia de nutrición de soporte, las transfusiones si es que existiesen, el hecho de que el niño o la niña pueda salir afuera, sentirse como en su hogar, etcétera, y etcétera. Seguimos en la terapia de inducción y seguimos en la terapia intratecal. Esta terapia intratecal, la anterior, la que se utilizaba, el metotrexato, la hidrocortisona y en pacientes con alto riesgo la citarabina, se administra 2 veces o inclusive más si la leucemia es de alto riesgo, ¿no? Durante el primer mes y varias veces durante los siguientes 1 o 2 meses después. O sea, estamos en el primer mes de inducción, ¿sí? Perfecto, 2 veces, ¿no? Ya estamos hablando de la primera quimioterapia que había recibido. Ahora, juntamente, ahora se me ocurre, ¿qué tal si tenemos a un paciente con leucemia de alto riesgo? Entonces, aparte de la quimioterapia intratecal, se recomienda la radioterapia, ¿no? Entonces, la quimioterapia. Pero en pacientes con alto riesgo, ¿no? Sobre todo cuando hay alteración de las células T, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? La radioterapia. Y en este caso, si es que ha hecho metástasis, se hace la radioterapia en el cerebro. Pero lamentablemente es de alto riesgo. Esto lo de la radioterapia es antiguo, no se utilizaba con mucha frecuencia hace tiempo atrás, pero hoy en día, gracias a la combinación de varios quimioterapéuticos, entonces ya prácticamente la radioterapia ya es menos frecuente, más aún, digamos, ya es poco frecuente, ¿no? Seguimos en inducción. Miren, ¿por qué no es recomendable la radioterapia? Estamos hablando de niños. Entonces, puede haber daño en el razonamiento, en el crecimiento y en el desarrollo en general. Vamos bien hasta ahí. Ahora, otra cosa que puede aparecer en la quimioterapia intratecal, porque no nos olvidemos que estamos funcionando en médula, ¿no? Perdón, entre el espacio intervertebral, en la parte lumbar, lógicamente en la médula ósea, el paciente puede llegar a convulsionar. Entonces, lógicamente, para eso ya se manejan los anticonvulsivantes, inclusive como profilaxia ya se manejan los anticonvulsivantes. Después de la inducción, recién se ingresa a la consolidación, llamada también intensificación, que va a durar varios meses. No se olviden que en el primer mes es la remisión. El paciente no está curado.
parecería que estuviera curado, porque ya no hay síntomas, ya no hay signos, ya la médula ósea está normal, el recuento globular en sangre está normal, pero no está curado. Entonces, la consolidación, ¿me entienden? Esta fase va a reducir más el número de células leucémicas que hubiesen quedado en el cuerpo, ¿no? Es para eso, para evitar desarrollo de resistencia. Ahora, ¿hay resistencia? Sí, hay resistencia. Entonces, sí, por eso les decía, si el paciente en esta primera fase, después de la remisión, siente que ya está sano y lo deja así varios años, cuando quiera volver y se pueda y si quiera iniciar otra vez, ¿no? El periodo, la fase de inducción, muchas veces la terapia ya no hace efecto. Entonces, por eso es continuar con el tratamiento. Viene lo que se llama la consolidación e intensificación, ¿no? Entonces, en este momento se continúa con la quimioterapia intratecal, o sea, se sigue poniendo, en este caso, los antineoplásticos en médula. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Estamos hablando del HAL, no se olviden, ¿no? De la leucemia linfocítica aguda. Metotrexato, la 5-mercaptopurina, la vincristina, la L-asparginasa y un corticoide que es la prednisona, ¿no? Entonces, miren, estamos utilizando varios fármacos. Y esto realmente, ¿saben qué es una ventaja? ¿Saben por qué es una ventaja? Porque uno, que no estoy utilizando, por ejemplo, metotrexato, pongámoslo, a ver, quiero que me escuchen. Metotrexato tiene muchos efectos adversos. El metotrexato, no se olviden que es un antifolato, un inhibidor de la síntesis de ADN. Además de eso, produce anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, en este caso, no estamos utilizando dosis altas de metotrexato, donde vamos a tener muchas RAM, sino estamos utilizando dosis bajas de metotrexato porque le estamos asociando a otros fármacos. Entonces tenemos mayor efectividad y mayor seguridad. ¿Se acuerdan? Perdónenme que compare con esto. ¿Se acuerdan antes, por ejemplo, para hacer una cirugía se sometía a una anestesia general? ¿Se acuerdan? Y se me ocurre, utilizábamos depresores del sistema nervioso central como el que es alotano, ¿no? Isoflurano, y el paciente decía, no quiero entrar a cirugía, ¿por qué? Porque puede ser que no salga de la cirugía, y realmente no sabíamos si iba a salir, porque de repente un poquito se pasaban con el anestésico, deprimía el centro respiratorio y el paciente paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. Hoy en día, ya no se tiene miedo a la anestesia. ¿Por qué? Porque se utiliza la famosa neuroleptoanestesia. ¿Eso qué significa? De que voy a utilizar relajantes musculares, voy a utilizar ansiolíticos, voy a utilizar hipnóticos, ¿no? Entonces, así diferentes fármacos estoy utilizando con menos reacciones adversas. En cambio, antes un anestésico general a dosis altas. En cambio, ahora varios fármacos, una anestesia multimodal con menos RAMs. Lo mismo pasa acá, es una terapia multimodal, porque estamos utilizando varios fármacos a menor dosis, con mayor efectividad y con menos RAM. Una belleza. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, continuamos. Consolidación, intensificación. Seguimos. Los niños que tienen una leucemia de alto riesgo, ¿no? Qué sé yo, por alteración genética, etcétera, tienen que recibir una quimioterapia más fuerte, le vamos a hacer una quimioterapia más intensiva. ¿Qué se utiliza en este caso? Vamos a utilizar la L-aspargina 1, doxirubicina 2 o adriamicina se llama, etopósito ya ingresa, ciclofosfamida y citarabina, y en vez de dexametasona, prednisona. Vamos bien hasta ahí. Entonces aquí se está intensificando más la quimioterapia, estamos asociando más. Y en todos estos que hay, no se olviden, diferentes mecanismos de acción, sinergismo de potenciación. Perfecto. Seguimos. En la consolidación y en la intensificación. Posiblemente, si todavía tenemos células malignas, tal vez se ponga nuevamente a una segunda ronda de quimioterapia intensa, o sea, nuevamente se combine todos los fármacos que hemos mencionado hace rato. Sobre todo cuando hay una leucemia linfocítica aguda por el cromosoma de Filadelfia. Ahí sí que es mucho más severo y ahí que necesitamos utilizar este otro
fármaco antineoplásico como el imatinib, ¿no? Ahora, hoy en día también se conoce a las células madre, ¿no? Las células madre, en este caso, se hace un trasplante de células madre de un donador, ¿no? Para que pueda remitirse el cuadro, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo. Luego viene el famoso mantenimiento. Entonces, miren, estamos hablando de inducción, de consolidación, y ahora viene mantenimiento. Ya ese niño ya ha recibido un montón de antineoplásicos, pero todavía en el mantenimiento, ¿me entiende? Debemos hacer que no haya replicación de alguna posible célula maligna. Se tiene que mantener limpiecito ese organismo, ¿ya? De las células malignas. Entonces, ¿qué utilizamos? Mercaptopurina, todos los días, metotrexato semanalmente. Aquí ya en el mantenimiento el paciente ya está dado de alta, ¿no? Y esto normalmente se administra por vía oral. La mercaptopurina y el metotrexato. Sí, digamos, va a ir a recibir sus ampollas de vincristina y de un corticoide, en este caso, que se le va a administrar por vía endovenosa. Y así, el mantenimiento, la vincristina y corticoides, se hace por periodos de cada 4 u 8 semanas, ¿no? Ahora, si por alguna razón ese niño todavía corriese el riesgo de que pueda nuevamente iniciarse una leucemia, entonces nuevamente se vuelve a la quimioterapia de mantenimiento por vía intratecal. Tenemos también tratamiento de la enfermedad residual, en este caso, y lógicamente va a depender del médico oncólogo que va a examinar el líquido cefalorraquídeo, si es que, digamos, está limpiecito, si en la sangre ya no hay ningún tipo de células, en este caso, propias de la leucemia. Y quería hablarles de este fármaco, vamos a ir viendo acá, tratamiento, vamos a ir viendo acá, tratamientos, aquí seguimos, de las recurrencias donde se van utilizando fármacos, de este fármaco. En mayo del 2021, la FDA, ¿no? Aprobó, o sea, estamos hablando del 2021, o sea, esto es reciente, no es por si acaso de hace años atrás, esto es nuevito, porque estamos hablando del año pasado. Se aprobó lo que se llama el blinatumomab, donde mejora la supervivencia de los niños con leucemia cuando hay recaídas, ¿no? Entonces, después de la etapa de inducción, ¿no? Y antes inclusive del mantenimiento, antes de poner la célula madre, ¿no? Entonces se puede utilizar este fármaco que se llama blinatumomab. Según los resultados de 2 estudios, nos falta todavía ensayos clínicos, aquí tenemos 2 estudios clínicos, esta es inmunoterapia. La inmunoterapia, ¿no? Su nombre comercial, Blincito, es más eficaz que la quimioterapia para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células B en recaída de los niños y de los jóvenes. Además de eso, ¿entienden? En adolescentes, niños y adultos jóvenes. Entonces, tenemos todavía ensayos clínicos que no han salido para ver la efectividad y la seguridad de este fármaco antes de que se haga un trasplante de células madre. Entonces, a lo que tenemos que ir investigando son a estos nuevos fármacos, pero que lamentablemente son carísimos. Inclusive se puede tratar, ¿me entienden?, aquella leucemia linfocítica aguda que tiene origen el cromosoma de Filadelfia, que era uno de los más terribles de tratar, ¿no? Con este tipo de fármacos que consisten en la inmunoterapia. Y ahí tenemos el HAL con cromosoma de Filadelfia, es una alteración, es una mutación en todo caso. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo? Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, ya para los que quieran dedicarse al área de oncología, vamos a sacar investigaciones, por ejemplo, de este tipo. Acá hay muy poco ensayo clínico, tenemos el Sevier del 2011. Estudio observacional retrospectivo para evaluar la efectividad y seguridad de los esquemas de tratamiento, miren, de bortezomib
Para el mieloma múltiple, estamos hablando de la leucemia mieloide en este caso, ¿no? Del mieloma múltiple. Entonces, ¿dónde se ha hecho? Miren, si se dan cuenta, los ensayos clínicos, ¿cómo son? Se ha hecho en 59 pacientes, 25 varones, 34 mujeres, dice, ¿no? Entonces, en este primer esquema de tratamiento, donde se ha utilizado no solamente bordesomil, porque no nos olvidemos, ya no hay monoterapia. Hoy en día ya no hay monoterapia, sino es una politerapia, ¿me entienden? Por ejemplo, en este caso, vincristina, carmustina, ciclofosfamida, melphalan, prednisona, ¿no? Más vincristina, carmustina, doxorubicina, dexametasona, más bordesomil, ha habido una efectividad del 69%. Y en este otro, bordesomil, más melphalan, más prednisona, ha habido una efectividad del 82%. Entonces diría, wow, una belleza. Asociaremos bordesomil con esto. Pero sin embargo, lamentablemente, es del 2011, siempre tienen que ver de qué año, del 2011, y además de eso, apenas son 59 pacientes. Y es en un solo estudio que se ha hecho, ¿no? En el Hospital Universitario, etc. Entonces, aquí esta información podíamos tomarla, como no podíamos tomarla. Y acá también habla, ¿me entienden?, de las reacciones adversas del bordesomil, ¿no? Trastornos del sistema nervioso central, neuropatía en el 54% de los pacientes y los trastornos gastrointestinales en el 32% de los pacientes. Ahora, ya casi para terminar, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Uno, si se tiene a un paciente con un tipo de cáncer, no se olviden, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. No es decir, tienes cáncer y el tratamiento óptimo es este, digamos, no. Primero lo que tenemos que tener es la certeza de que frente a qué tipo de cáncer estamos. Imagínense una leucemia nomás. O sea, han visto, puede ser leucemia aguda, puede ser leucemia crónica, puede ser leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielocítica aguda, leucemia mielocítica crónica, leucemia mieloide juvenil, leucemia linfoide juvenil. O sea, o mixtas. Hoy en día ya aparecieron las mixtas, donde aparecen la HAL, ¿me entienden? Y la leucemia mieloide juntas. Entonces, solamente en leucemia, se han dado cuenta, solamente en leucemia tenemos un montón. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Hacer el diagnóstico correcto. Entonces, acá, por favor, ¿quiénes se deben unir en este caso? Y deberíamos hacer un llamado a todos los médicos oncólogos, ¿no? Deberían trabajar de la mano con el nutricionista, con el psicólogo, con el médico internista, ahora, inclusive, según el cáncer, si es de estómago, con un gastroenterólogo, si es cerebro, con un neurólogo, ¿me entienden? Si es pulmón, qué sé yo, digamos, en este caso, o sea, con un neumólogo, con el especialista que sea necesario. ¿Y quién más? El bioquímico, el que hace los exámenes correspondientes de líquido cefalorraquídeo y de otros exudados, en este caso de sangre, etcétera, marcadores tumorales, por ejemplo, deberían trabajar de la mano con el bioquímico. La enfermera, por favor, que tiene que tener especialidad en oncología, es especialista. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos a una bioquímica que es la que hace, o la que hacía cuando yo estaba en el hospital, la que venía y la que administraba los medicamentos para el paciente con cáncer. Lamentablemente, a nivel de Bolivia, lo que no tenemos son los espacios, uno, para el paciente y dos, hasta para la familia. Entonces, yo no he visto un hospital en este momento que tenga los espacios grandes, los espacios que estén, qué sé yo, digamos, donde el paciente se sienta cómodo, porque por lo menos en la primera fase, en la fase de inducción, el paciente se tiene que quedar. ¿Dónde está nuestro nutricionista?
No hay nuestro nutricionista. Al principio yo les estaba diciendo, ¿dónde está nuestro nutricionista? No hay. ¿Y saben quién debería acá ser la cereza de la torta y donde deberíamos hacer inclusive farmacovigilancia? ¿Saben quién es? El químico farmacéutico. Aquí debería jugar un papel importante en hacer farmacovigilancia. A ver, revisen todas las hojas amarillas en farmacovigilancia que se ha despachado a nivel de sedes o al ministerio, no hay de fármacos oncológicos. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? En las reacciones adversas que hubo en España, que hubo en Estados Unidos, que hubo en Cuba, que hubo en Chile. Nuestra gente a veces es diferente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo diferente? No es que tengamos tres orejas, sino pónganse en el lugar, por ejemplo, del cloranfenicol. El cloranfenicol sabemos que produce anemia aplásica y en sangre produce la famosa pancitopenia, disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso lo sabemos. Díganme ustedes si en su hospital o en el momento en el que han tratado con cloranfenicol han tenido un caso de anemia plástica. Ninguna. Hay un artículo que está colgado en la revista Cielo, donde se ha utilizado cloranfenicol a dosis altas por día, más de 10 gramos, para la poliglobulia, porque en la poliglobulia, como hay una proliferación excesiva de glóbulos rojos, se ha utilizado cloranfenicol y apenas ha habido disminución de los glóbulos rojos, pero a esa dosis. Entonces, se han dado cuenta, parecería que los bolivianos somos raza de bronce, que las ramas a nivel de la médula ósea no son frecuentes. ¿Están entendiendo? O lo mismo pasa con la dipirona. Sabemos que la dipirona, un AINE, produce anemia agranulocítica. Ustedes díganme si han tenido un paciente con anemia agranulocítica por dipirona. La raza blanca sí, porque son reacciones RAMS de tipo idiosincrático. Entonces, ¿eso qué significa? Puede ser que ciertos fármacos oncológicos en este caso, los cuales inclusive fuertes, citotóxicos, que no se están utilizando en otras razas, en otros países, porque precisamente uno de sus principales RAMS, por eso les he mostrado las RAMS, es la mielosupresión. Es el daño a nivel de la médula ósea en la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Hay hemorragias y todo eso, hay anemias. Pero puede ser que en nuestra raza no se esté viendo eso. Entonces la pregunta, ¿y dónde voy a reportar ese dato? En las hojas amarillas, si es que hubiese. ¿Y quién lo va a reportar? Cualquier profesional del área de la salud. Pero ¿quién tiene que estar a la cabeza? El químico farmacéutico. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tipo de patología es formar equipos multidisciplinarios. Y la investigación, colegas, recién empieza, por si acaso. Recién empieza. Entonces, si en otros países, donde no son raza de bronce, así lo vamos a llamar, están soportando el ataque de tantos antineoplásicos y se está logrando salvar vidas humanas, la pregunta, ¿por qué no nosotros? ¿Dónde está la falla en el que nos hemos visto egoístas, nos hemos vuelto egoístas y no estamos formando equipos multidisciplinarios? Muy bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo nuestra charla de antineoplásica, una partecita minúscula de farmacología antineoplásica, ¿no? Cada cáncer es un mundo, ¿no? Como en el caso de la leucemia, ¿no? El manejo quimioterapéutico de cada patología es bien diferente, ¿no? Entonces, según el cáncer. Muy bien, y nuevamente, ¿no? Hacerles la invitación de que si ustedes pueden hacer alguna especialidad en oncología, sin miedo, háganlo. Estoy segura que el día de mañana van a salvar muchas vidas humanas. Estén donde estén, sean bioquímicos, sean farmacéuticos, sean médicos, sean enfermeras, inclusive sean psicólogos. Hoy en día también hay una especialidad en el área de la psicología, porque realmente el cáncer está avanzando a pasos agigantados. Y en países adelantados, si bien se está logrando hacer buenos tratamientos, lo triste es que el cáncer sigue en aumento. Y va a seguir en aumento. La pregunta, ¿por qué? Por muchos factores. Uno de ellos es el consumo de alimentos
transgénicos, es el calentamiento global, y eso, por ejemplo, no lo vamos a poder parar. No lo vamos a poder parar porque, lamentablemente, los alimentos que antes producíamos en forma natural ya no alcanzarían para todos los humanos, ¿no? Entonces, la multiplicación de los seres humanos va a seguir en aumento. Muy bien, colegas, hemos terminado con eso. No sé si tienen alguna pregunta. De repente, muchas, porque recién estamos empezando. Sería interesante que de repente veamos, bueno, ahora veamos leucemia mieloide aguda, ahora leucemia mieloide crónica, ahora leucemia mieloide juvenil, no, ahora leucemia mixta, no, mejor veamos cáncer de útero, no, cáncer de pulmón, no, cáncer de cerebro, no, un melanoma. O sea, realmente la terapia es diferente, pero lo primero que debemos saber que es la clasificación de los fármacos antineoplásicos, las reacciones adversas y los mecanismos de acción. Y de ahí ya se va combinando. Muy bien. ¿Algún caso tal vez que quieran comentar? Creo que no. Doctoritas, ¿alguna pregunta, por favor? Anímense. Tal vez tengan alguna duda, quieran preguntar. Por favor, doctoras. Buenas noches, doctora Nelly. Una consultita. Leí que la epirubicina no es recomendable en niños. No sé, no lo he leído completo, no sé por qué. Eso quisiera que me aclare. Ya. Ahora, lo primero que tenemos que saber, ¿no?, es dónde está clasificado la epirubicina. O sea, es lo primero que debemos saber. En realidad, ninguno de los fármacos antineoplásicos estaría recomendado en los niños, porque no nos olvidemos que toditos, lamentablemente, producen alteraciones como la mielosupresión, o sea, unos más, otros menos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la epirubicina? Vamos a ir viendo, por favor, yo le voy a ir compartiendo pantalla, permítame, en este momento. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, lo primero que debo manejar siempre es la clasificación. Siempre. ¿Dónde está metido la epirubicina? Ahí está. En el tercer grupo, que es antibióticos antitumorales. ¿Quiénes son sus vecinitos? Bleomicina, epirubicina, dactinomicina, mitomicina C, doxorubicina, mitoxantrone, doxorubicina liposomal. Ahora, de todos estos fármacos, con el que con el que se ha tenido mejor biodisponibilidad, no siempre en la leucemia, ¿me entienden? Es con la doxorubicina. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ir viendo antibióticos antitumorales, ¿sí? Aquí están los alquilantes teratógenos, alquilantes, amenorrea, vamos a ir viendo agentes alquilantes, antimetabolitos. Aquí están los antitumorales. Ojo, eso es lo que tiene que saber también, ¿no? Los antibióticos antitumorales, por lo general, voy a empezar por esto, producen mielosupresión que limita su dosis. Pero ¿qué fármaco oncológico no produce mielosupresión? ¿Qué fármaco oncológico no daña lo que es la médula ósea? Si el objetivo, a ver, quiero que me capte. Digamos que este es el huesito, acá le voy a dibujar un huesito, aquí está la médula ósea, ¿no? Esta médula ósea va a dar lugar, ¿no?, a células madre, o lo vamos a llamar por la vía de los linfocitos y por la vía, en este caso, del mieloblasto. Ahora, se me ocurre, acá digamos tengo un linfoblasto, se me ocurre, digamos, mi linfoblasto era así redondito. A ver, vamos, aquí, mi linfoblasto era redondito. Y por alguna razón, esta célula madre ha dado lugar a un linfoblasto cuadrado, así. Esto no es normal. Esta ya es una célula leucémica. Esta es mi célula madre normal y debería haber dado otra célula así redondita también, ¿no ve?
Entonces, en este caso, los oncológicos, los fármacos antineoplásicos, no son selectivos. ¿Eso qué significa? Al no ser selectivos, por una parte van y atacan, vamos a poner acá, y atacan a esta célula leucémica. La atacan. Pero también le atacan ¿a quién? A mi célula madre, que es parte de ese niño, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente, bajan los linfocitos T, bajan los linfocitos B, ¿sí? Y también bajan los mielocitos, o las células, en este caso, mielocíticas, bajan también. Entonces, por eso es que todos los fármacos antineoplásicos no son selectivos. Ahí está la rama, porque no son selectivos. Entonces, ¿qué producen? Mielosupresión. Lo de la alopecia, todavía, ya sabes, un gorro, una pañoleta, lo que sea, se puede aguantar porque después, una vez que se cure, va a volver a salir el cabellito. La toxicidad gastrointestinal también se podría. El efecto vesicante también, ¿no? La mielosupresión, que tendríamos que tener con mucho cuidado, pero no voy a utilizar dosis altas. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos dosis bajas y varios fármacos. Esto es lo terrible. La cardiotoxicidad. Y es dosis acumulativa. ¿Eso qué significa? Se han dado cuenta que en la etapa de inducción, por ejemplo, si se va a utilizar este tipo de fármacos, tendríamos que utilizar dosis altas. ¿En qué tipo de pacientes es peligroso? En pacientes que tienen trastornos a nivel cardiovascular. Ahora, si ese niño, por ejemplo, tiene un problema cardíaco, de repente tiene un soplo cardíaco, o de repente tuvo fiebre reumática, daño de las válvulas, ¿no? Ahí no tendríamos que manejar estos. Pero si su corazoncito está bien, no pasa nada. Entonces, ¿eso qué significa? Antes de utilizar los antibióticos antitumorales, sí o sí que necesitamos un Doppler, un ecocardiograma, para ver cómo está funcionando el corazón. Si su corazón está funcionando bien, no va a pasar nada. ¿Vamos bien hasta ahí, colega? Entonces, ¿cuál es la principal RAM? La cardiotoxicidad. Pero ¿en quiénes? En niños o en adultos o en jóvenes con problema a nivel cardiovascular. Esa sería una de las principales ramas. Porque la mielosupresión, todos producen mielosupresión, unos más, otros menos. Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Micaela, doctora Micaela. Sí, doctora, buenas noches. Tenía ¿Cómo una está? pregunta en cuanto a la quimioterapia de mantenimiento, que es aproximadamente de 2 a 3 años. En esta que es de mantenimiento, ¿se producen efectos adversos o estas ya estarían suprimidas? No, 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 no. A ver, vamos a ir viendo. Miren, me parece muy, muy acertada la pregunta, ¿ya? Y nuevamente me voy a venir para acá para que esté clarísimo esto. Ya está. Ahora sí. No se olvide. En la terapia antineoplásica, prácticamente los fármacos antineoplásicos utilizamos desde el primer día. La inducción, que tiene que internarse el paciente, ¿a qué tiene que ser internado? Sí o sí tiene que estar internado cuando se trata de leucemia, ¿no? Sí o sí, donde va a recibir, qué sé yo, todo lo que necesita, ¿no? Ya sabemos qué fármacos vamos a ir utilizando, ¿ya? En la etapa de inducción, ¿sí? Después de la inducción, no se olviden que viene esto, vamos a ir viendo la consolidación o intensificación. Y en realidad hay dos tipos de intensificación. Una, ¿ya? Que es una intensificación con medicamentos a dosis normales y pocos medicamentos. Y hay otra que es una intensificación, ¿me entienden?, más severa cuando la leucemia, en este caso, es grave. Ahora, los medicamentos, ojo, por favor, en la intensificación.
metotrexato, mercaptopurina, vincristina, L-asparginasa y hasta el corticoide. Lógicamente, estamos administrando fármacos antineoplásicos. La pregunta, ¿habrá reacciones adversas? Si en el primer mes, en el mes de inducción, hemos tenido RAM, lógicamente, acá también, porque sigue recibiendo antineoplásicos, sigue recibiendo. Entonces vamos a tener RAM por el metotrexato, por la mercaptopurina, por la vincristina, por la L-asparginasa y hasta por el corticoide. Entonces hay RAM porque el paciente sigue recibiendo medicamento. Sobre todo cuando la patología es grave y ese paciente, ¿me entienden?, va a tener que recibir medicamentos mucho más, a mayor dosis y más, como la L-asparginasa, doxorubicina, etoposino, ciclofosfamida, citarabina, y en vez de dexa, prednisona, ¿no? Entonces, ahí tenemos este tipo de fármacos, una intensificación retardada y masiva, además de eso, ¿no? Entonces, desde el momento en el que ese paciente recibe fármacos antineoplásicos, sí, sigue habiendo RAMs, sigue habiendo RAMs. ¿De qué dependerá? Nosotros nos ponemos a pensar de que el paciente no tenga recaída. Depende de muchos factores, de muchos factores. No se olviden que, por favor, el cáncer es una enfermedad inmunológica. Se enfermó mi sistema inmune. Mi sistema inmune, ¿me entienden?, no tuvo la capacidad de reconocer a la célula maligna. Y esto también quiero que esté bien claro, que hemos visto el primer día de charla, pero que se los voy a volver a dar, por favor, que es muy, muy importante. Vamos a ver acá. Se los voy a poner acá. Escúchenme. Se me ocurre, digamos, estamos hablando de médula ósea, ¿no? En médula ósea, yo tengo acá una célula madre. Esta célula madre ha dado lugar a otra célula hija. Igualita, esta otra célula hija, así, ¿no? Esta célula madre va a dar lugar a varias células hijas igualitas. De repente, esta célula madre da lugar a una célula hija diferente, por cualquier motivo. De repente puede ser porque ese paciente sufrió de una infección. Este paciente tiene una infección severa, ¿no? Donde necesito sistema inmunitario. Entonces, ¿qué hace mi médula ósea? Produce más glóbulos blancos en su afán. Dice, hay ataque de bacterias, de virus. ¿Y qué hacemos? Empezamos a producir más glóbulos blancos. Y en ese su afán de replicar, va a dar lugar a una célula madre diferente. Ahora, cada célula hija tiene su carnetcito. ¿Se acuerdan del complejo mayor de histocompatibilidad? ¿No? Toditos tienen su carnetcito. El que no tiene esta célula o maligna. Todos los días, mi sistema inmunológico, mis células killer, todo, ¿me entienden? Todos los días, digamos, mi célula inmunológica viene y hace como un barrido. Dice, viene acá está mi carnetcito, no pasa nada. Su carnet, aquí está mi carnetcito, no pasa nada, aquí todito. Hasta que llega aquí, su carnet, como no tiene, ¿me entienden? ¿Qué hace? Lo destruye. Lo ataca, si es un granulocito, lo ataca con sus lisosomas, si es un macrófago, lo fagocita, etcétera, etcétera, lo ataca. Entonces, todos los días, aun cuando no crean, damos lugar a una célula diferente, a una célula mala. Y todos los días, mi sistema inmunológico hace un barrido. Pero, por alguna razón, ¿me entienden? Estas células del sistema inmunológico pierden la capacidad de destruir acá. Y esta célula que no ha sido destruida, ¿me entienden? Y esta célula que no ha sido destruida, inmediatamente va a dar lugar a otro, y rapidito se multiplica, y otro. Tiene una replicación violenta, más que una célula madre. Y además de eso, esta, ¿se acuerdan? No reconoce la señal de esto. Inmediatamente no le interesa si sale del hueso, después del hueso va a otro órgano, no le interesa, el ratito hace metástasis. Y si es aguda, no se olvide, la metástasis es mucho más rápida todavía, ¿no? Entonces, las RAMs, repito, siempre las va a ver porque los fármacos no son selectivos.
selectivos. Ese es el problema de la farmacología oncológica, de los fármacos antineoplásticos. Es como en la artritis reumatoide, acuérdense, es otra patología autoinmune. En la artritis reumatoide, menciónenme un fármaco que solamente vaya y destruya el panus. O sea, las células del sistema inmune que forman parte del panus que me está atacando mi articulación. La leflunomida no es selectiva, el metotrexato no es selectivo, la cloroquina no es selectivo, el corticoide no es selectivo, ¿no? Qué sé yo, la azatioprima que hoy en día se está utilizando no es selectivo, o sea, no son selectivos. Unos son más fuertes que otros, sí, por eso hay inmunodepresores y hay inmunosupresores. Y en farmacología oncológica, ¿me entienden? Los fármacos antineoplásicos no son selectivos, no van y atacan a la célula maligna, atacan a la maligna y a las buenas. Muy bien. No sé Gracias, si está clara doctora. la pregunta. Sí. Muy bien, entonces, con eso, doctora Mabel, Noemí, estaríamos concluyendo la charla. Yo voy a terminar rogándoles, por favor, de que hagamos prevención. Nosotros estamos con pacientes con cáncer, si bien no estamos haciendo directamente quimioterapia, porque yo no soy oncóloga, sí me estoy terminando de formar en un área de oncología precisamente por un tema de investigación, en este caso que estamos haciendo con los médicos de España, y esto me ha permitido conocer a ciertos oncólogos y a muchos pacientes, y es triste, pero demasiado triste, ¿me entienden? Cuando ya vienen con metástasis, cuando dejan en la orfandad a niños, ¿no? Cuando dejan en la orfandad inclusive a sus papás, de una jovencita, por ejemplo, de un cáncer de estómago, ¿no? Una abogada que ha hecho metástasis, pero así en forma rápida, ¿no? Y que la mamá quedó muy, muy desconsolada con un cuadro de depresión que le está durando hasta la fecha. Entonces, trataremos, ¿me entienden? En este caso, de cooperar, de coadyuvar, ¿no? Si son bioquímicos, en el diagnóstico, y si son farmacéuticos, en enviarles artículos de investigación a los médicos. Eso es lo que podemos hacer. Muy bien. Doctora Nelly.